tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Buenas noches, amigos de Diario Ultimátum, bienvenidos a este espacio informativo. Los saludamos con mucho gusto Alondra Aguilar y Rubí Zúñiga. Hola Rubí, buenas noches, espero que nos estén viendo. Ya saben, se los vamos a repetir todos los días desde su hogar, sobre todo que se estén protegiendo cuando estén saliendo. Y vean que hoy a mí, en todo este transcurso de venida, Rubí, me tocó ver muchísimos autos, mucho tráfico, la gente sigue saliendo, los bancos siguen llenos. Tomen sus precauciones, recuerden que seguimos en semáforo rojo. Así es, eso sí no se nos puede olvidar que aunque a nivel nacional ya hay muchas entidades que tienen este color naranja que les permite también pues una mayor apertura tanto en negocios y bueno en actividades, en Chiapas estamos en rojo y es una responsabilidad también ciudadana que podamos avanzar en este semáforo epidemiológico. No hay que dejarlo a todas las autoridades porque al final también es una responsabilidad propia el cuidarnos y como le hemos dicho acá, con eso también cuidamos a otras personas. Así es, Rubí, si no, esto se va a seguir alargando. Y bueno, de momento vamos a iniciar con la información. Fíjese que la Organización Mundial de la Salud informó que interrumpirá los ensayos con este medicamento y es importante que pongamos atención. La hidroxicloroquina, este tratamiento que lo están utilizando para la lucha contra el coronavirus. Y bueno, es que la Organización Mundial de la Salud indica que no reduce la tasa de mortalidad del virus. La medicina contra el paludismo será retirada del programa de ensayos conocido como Solidarity, que está siendo aplicado en numerosos países para hallar posibles tratamientos contra el coronavirus. Así lo informó la doctora Ana María Henao Restrepo de la Unidad de Emergencias Sanitarias de la OMS. Sugiere que la hidroxicloroquina no implica la reducción de la mortalidad de sus pacientes, explicó la especialista. Y fíjate, Alondra, que yo ayer tuve que acudir a una farmacia y había un letrero, me llamó mucho la atención en la entrada porque daban una lista de medicamentos que están agotados ya para que nos evitemos la molestia de ingresar. Sin embargo, estos medicamentos han estado siendo filtrados en redes sociales, recetas de gente que está siendo atendido por COVID y bueno, pues se les hace fácil. Mire, yo entiendo esta desesperación, pero también tenemos que pues ser muy precavidos con el uso de estos medicamentos porque muchas veces podemos confundir el padecimiento y bien, no todos tenemos ni los mismos síntomas y es importante que de la manera que podamos y tenemos síntomas de COVID, pues buscamos un médico y que nos dé una asesoría para no estar replicando las recetas que han tenido otros pacientes. Y no se vale también, Rubí, lo decíamos precisamente ayer que hablábamos de un medicamento con el que van a empezar a hacer pruebas en otros países. No se vale ir y acaparar el mercado para cuando me pase, para cuando le pase a algún conocido, cuando le pase a alguien cercano. Recuerden que este es únicamente de uso médico, es decir, son los doctores quienes saben cómo lo van a prescribir, para quiénes y cuándo. ¿Cómo estamos en cifras? Así es, miren, a nivel nacional tenemos 159,793 confirmados acumulados, 59,076 sospechosos acumulados, 222,801 negativos acumulados, 22,209 confirmados activos, 19,080 defunciones y 441,670 personas estudiadas. Ahora, ¿cómo estamos en cifras en el estado de Chiapas? El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, informó que el saldo actual de la pandemia por coronavirus COVID-19 es de 3,397 casos acumulados y 229 defunciones, al sumarse en las últimas horas 69 casos nuevos y 4 decesos. Dio a conocer que los casos recientes se presentaron en 34 hombres y 35 mujeres, entre ellas otra vez una embarazada. Además, aseguró que si hay pruebas para la detección de COVID en la entidad, se ocupa un criterio que de 10 personas que detectan con sintomatología, solo se le aplica a una de ellas. Cuestionando por quejas de la ciudadanía, aclaró que sí hay camas disponibles en clínicas COVID, pero en muchos casos no ameritan hospitalización y se consideran como ambulatorios. Vamos a ver lo que dice el secretario de Salud del Estado de Chiapas. Vamos a dar a conocer los casos del día de hoy. Son 69 casos, de los cuales 34 son masculinos, 35 femeninos. De todos los casos,
son 25 de Tapachula, 16 en Tuxtla, en Huixtla 5, en Tonalá fueron 3, en Ocosingo 2, en Palenque 2, en Pijijiapan 2, en San Cristóbal 2, en Carranza 2, sigue Carranza, porque no podemos intervenir como se está haciendo en otros lugares. Hay una resistencia ahí. Pero bueno. Un caso hay en Capetagua, en Berriozábal, en Suchiate, en Frontera Hidalgo, en Huehuetán, en Ocosocuautla, en Pichucalco, en Tuxtla Chico, en Villacomaltitlán y en Villaflores. Todos tienen un solo caso. Bueno, pues ahí está. La verdad que es muy importante que pues nosotros, tengamos el conocimiento de cuáles son los síntomas de COVID para no confundirlos. Y bueno, no nos vamos a cansar de decirlo, Alondra, que estamos en una temporada de lluvias y nos lo decía el secretario de Salud y nos lo han dicho las instancias de salud a nuestros niveles de gobierno. Los padecimientos, en este caso respiratorios, están a la alza por esta temporada de lluvias y también usted lo sabe que tenemos esta cuestión del dengue, así que es importantísimo que pues hagamos conciencia en nuestros diferentes municipios que se necesita fumigar. En algunos ya lo hemos platicado, el caso de Arriaga, el caso de Luciano Carranza, Los Altos, nos platicaba también nuestro corresponsal Gilberto Luna. No han estado queriendo que se realicen las fumigaciones. De verdad que es importantísimo que lo hagamos para que no tengamos también un brote de dengue en el estado, que es un padecimiento que, mire, siempre está. Así es, Rubí. Bueno, entre otras cosas se comunica al gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, en un enlace con el embajador de Estados Unidos en México, ve usted, es Christopher Landau con el que se comunicó, donde dio a conocer las políticas y acciones que se implementan en Chiapas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, así como en materia de seguridad, economía y migración. Resaltó que se generaron economías y ahorros que permitieron la instalación oportuna de 13 clínicas de atención respiratoria COVID-19 totalmente equipadas y con suficientes medicamentos e insumos para proteger al personal de salud y atender con dignidad a la población afectada. En materia de seguridad, todos los días se reúne en Palacio de Gobierno con autoridades estatales y federales para analizar el panorama de la entidad, lo que ha permitido posicionar a Chiapas como uno de los estados más seguros y atractivos para vivir, visitar e invertir. En la conversación con el diplomático estadounidense, Escandón Cadenas resaltó que el tema migratorio, su gobierno trabaja de manera coordinada con la Federación, lo que ha permitido atender a las y los migrantes para que puedan regresar a sus países y protegerse de los riesgos de la pandemia, que además hay que resaltar, Rubí, que muchos de estos trámites con migración, con demás acuerdos que se tienen, evidentemente están retrasados o parados porque estamos en medio de una pandemia y es los que nos tocó a todos y que ha tocado en todos los países del mundo que están pasando por estas situaciones. No estábamos preparados y hay que recordar que muchas instituciones de gobierno están trabajando con menor personal, claro. Un día sí y un día no, acortaron el horario. Todo esto es para la protección y salud de todos nosotros. Sí, por eso se especificó bien las actividades esenciales y pues las que no eran necesario que pues los trabajadores, en este caso estamos hablando de cuestiones gubernamentales, pues siguieran laborando. Tenemos por ahí un enlace con nuestro compañero Alfredo Pacheco, no sé si ya lo tiene lista la producción, vamos a checar. Todavía no lo tenemos y bueno, vamos a continuar con la información. Fíjense que indígenas tzotziles denunciaron que el edil de Sinacantán, Francisco de la Cruz Pérez, ha convocado a concentración por el tema de programas sociales del gobierno federal. El pasado 14 de junio invitaron a la agencia municipal en el centro de la localidad para la repartición de fichas a los beneficiados de los recursos que otorga la federación. Lamentaron que ponen en riesgo la salud del resto de la población, pues no portan ni cubrebocas y menos gel antibacterial y tampoco lo proporciona la autoridad local. Es lamentable. Y ahora sí tenemos nuestro primer enlace de la noche, es con Juan Manuel Blanco, que está en Tapachula. Juan Manuel, pues bueno, hoy Tapachula fue la ciudad que más casos positivos presentó de COVID-19, así lo dio a conocer el secretario de Salud. ¿Cómo les cae esta información? Pues mira, es una situación que las autoridades están exigiendo, están pidiendo a la población extremar sus precauciones, pero como en todo el estado, pues la población, muchos ignoran pues este llamado
llamado que hacen las autoridades municipales y del estado, porque se ha visto pues una afluencia importante de personas en la ciudad de Tapachula, especialmente alrededor de estos 6 puntos que ha instalado pues las autoridades estatales. Hoy, como tú bien comentas, son 25 casos, 552 confirmados en lo que va la pandemia y 30 defunciones de acuerdo a la Secretaría de Salud. Hasta el momento, pues esta situación coloca a Tapachula en el primer lugar estatal de casos el día de hoy, seguido de Tuxtla Gutiérrez con 16 casos correspondientes. Sin embargo, ya las autoridades informaron que van a extender lo que son los 6 filtros sanitarios su permanencia hasta el 30 de junio, básicamente debido a que pues la situación todavía está en semáforo rojo de alto contagio de COVID-19, por lo que las autoridades pues piden el llamado a que las personas o los ciudadanos extremen medidas de prevención. El Comité de Prevención de Salud COVID-19 Tapachula es un llamado a los tapachultecos de pues extremar sus medidas de prevención, sobre todo en momentos que el riesgo de contagios de coronavirus pues es muy alto para la ciudad. En el caso de Tapachula, las autoridades municipales han pedido que se continúe con las medidas sanitarias que se han venido pues trabajando, como son el cubrebocas, lo que es la sana distancia, y sobre todo también pues adoptar en el caso de los comercios pues sus filtros para evitar la cadena de contagios. Para esta ciudad es recomendable mantener precisamente pues todas las medidas que muchos no se respetan, y por ello pues están también aquí las clínicas COVID, el ISSSTE, el IMSS, pues también ya reportan pues al menos pues una gran cantidad de personas que están pues muchas internadas y en situación difícil por este tema del coronavirus. Juan Manuel, y aparte por otro lado, los transportistas, que ha sido uno de los sectores más golpeados y bueno, que también son una actividad esencial y bueno, representan digámoslo de alguna manera, un foco de riesgo por esta situación de pues la gente, las monedas que las van pasando. Se han visto muy afectados y bueno, recibieron por ahí un apoyo con despensas, tengo entendido. Sí, Alondra, Rubí, hoy el sector de los choferes de las rutas al sur de Tapachula pues fueron beneficiados básicamente con paquetes alimentarios por parte del RIF regional Bien Soconusco, precisamente, que servirá para afrontar la pandemia del coronavirus. Noé Antonio Salvador Olivares, apoderado legal y secretario de esta organización, acompañado de Carlos Ametis, pues dieron a conocer que hicieron pues la gestión ante las autoridades estatales, quienes respondieron a la petición y que hizo el llamado precisamente a los choferes para que se les entregara este paquete alimentario compuesto de arroz, frijol, incluso aceite, algunas pastas que se les entregó por parte del Sistema Integral para la Familia de la región Soconusco. Los choferes del servicio de transporte público son los que más bien han sufrido una disminución considerable en sus ingresos en los últimos 3 meses. Por ello reconocieron pues la voluntad que tuvo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el delegado del DIF, Félix Ruiz Rivera, para beneficiar pues a este sector de la población que también ha sufrido pues esta situación y que también, como tú bien comentabas, pues tienen algunas situaciones con lo que es las monedas, que la población a veces no cumple precisamente también con lo que es llevar el cubreboca básicamente al subirse a la unidad. Hemos visto a muchos que sí lo tienen básicamente los choferes, pero otros no, Alonso. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu información. Estaremos muy al pendiente y ojalá que haya una disminución también de casos de COVID allá en la frontera. Hay que cuidarse. Pasa bonita noche. Igualmente, te lo Victorio. Gracias. Alondra, y bueno, vamos a cambiar un poquito de información. Sí. Estamos en la temporada de lluvias, ya lo hemos estado comentando. Y fíjate que en Yajalón, por ahí subimos estos videos a nuestras redes sociales, pues pasaron de verdad horas de muchísima angustia por las fuertes lluvias que azotaron en el municipio. Fíjense que las lluvias provocaron diversas afectaciones en la zona de la región Tulijá, lo cual les recordó la tragedia del 25 de septiembre de 2010, cuando la mitad del pueblo fue destruida por el desbordamiento del río, lo que provocó la muerte de al menos 2 personas y pérdidas materiales por millones de pesos. En diversos barrios del municipio se presentaron encharcamientos. Una vivienda fue afectada por un deslave de ladera, otra
Otro domicilio también tuvo un derrumbe de muro de contención y otra más terminó inundada. También hubo un derrumbe a causa de la precipitación en el camino que conecta los ejidos 12 de diciembre con Belisario Domínguez. Veamos las imágenes. Imagínate, están impresionantes las imágenes, Rubí. Siguiendo con todos estos aspectos naturales, hay recorte en la Comisión Nacional de Recursos Naturales. El recorte del presupuesto de esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas impactará a Chiapas de manera negativa en todos los sentidos ambientales. Vicente Castro, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, dio a conocer que en esta temporada de crisis y pandemia se asuma un papel en la conservación de los recursos naturales, porque es obligación de todos y no solo de las instituciones como la CONAM o CONAVIO. Externó que especialmente los pocos guardaparques que existen, si no, tenían una gran capacidad de movimiento. Ahora la tendrán más limitada para hacer sus recorridos, pero hasta donde sé, no se va a perder el trabajo. Hubo una reducción del 75% de los proyectos de operatividad en la CONAM. Ya mucho se ha hablado al respecto sobre estos temas y sobre los posibles recortes y qué va a traer consigo, porque además del riesgo que puede generar a nivel laboral, Rubí, sí, claro, también cuánto se está investigando sobre esto y cuánto estamos confiando. Que hoy más que nunca en medio de una pandemia deberíamos de pensar un poco más en el medio ambiente. Sí, el recorte que va a tener la CONAM, y la verdad es que ha sido criticado por muchos organismos internacionales, y bueno, decir también que sí afecta también directamente al estado de Chiapas, porque somos poseedores de muchas áreas naturales protegidas, y de verdad que es lamentable que no se esté tomando en cuenta la naturaleza más en estos momentos, ¿no? Así es, Rubí. Ya tenemos nuestro segundo enlace de la noche, está en la línea nuestro corresponsal en San Cristóbal de las Casas, Gilberto Luna, quien nos va a hablar de la instalación de 11 filtros sanitarios que se pusieron en el centro de este pueblo mágico. Gilberto, muy buenas noches. Buenas noches, Rubí. Hablando, efectivamente, estamos desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas. En el primer cuadro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 11 filtros sanitarios. Esto es ante la emergencia sanitaria de la pandemia de COVID-19. Se instalaron precisamente para detectar a posibles contagios del virus, pero lamentablemente hay personas que no van respetando la sana distancia, no portan cubrebocas, caretas. Eso es lo que se observó durante este día en el centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Oye, Gilberto, y cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con lo del COVID, preguntarte acerca de esta instalación, estos restaurantes que aparentemente ya están empezando a tener aforo. Exactamente, según habían manifestado, va a empezar a funcionar el 50% dentro de las instalaciones, pero únicamente se van a vender lo que es comida, botana, refrescos. El alcohol aún no está permitido. Se prevé que a finales de este mes o los primeros días del mes de julio. Eso es lo que han ordenado las autoridades en los 3 órdenes de gobierno, lo que es la Secretaría de Salud. Eso es lo que han manifestado, y precisamente tiene un horario de la 1 de la tarde hasta 12 de la noche. Después de eso ya deben de estar cerradas todas las puertas de los negocios, de los restaurantes que están ubicados en el centro de la ciudad colonial Rubí. Pues muchísimas gracias por tu información, Gilberto. Vamos a estar al pendiente contigo también cómo se va desarrollando la apertura, no solamente de restaurantes, también de hoteles y, en fin, de toda la actividad económica allá en San Cristóbal de las Casas. Que pases bonita noche. Claro que sí, buenas noches. Saludos. Oye, Rubí, resulta un poco increíble cómo en la actualidad, que ya llevamos cuántos meses con la pandemia,
que todavía la gente siga sin creer en esto. Yo creo que ya la mayoría tenemos un familiar, un conocido, un vecino que desgraciadamente estuvo infectado. Por favor, se lo recordamos constantemente, tome todas las medidas de prevención. Así es, Alondra. Vamos a cambiar de información. Fíjese que la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de Chiapas, el presidente Marcelo Toledo Cruz dijo que BOA, o así como hemos conocido en redes sociales, pero le voy a dar cuál es el significado, bloque opositor amplio, está por todas partes, pero son más los que evitarán que prospere, pues son muchos los que lucharon por un proyecto de transformación. Entrevistado en Ultimátum Digital, el legislador señaló que el mandatario federal pues va trabajando muy bien y bueno, pues cuestionado sobre alcaldes y legisladores adelantados y que usan la pandemia rumbo al proceso electoral 2021, el también presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales defendió a sus compañeros del Poder Legislativo que ninguno de ellos use la contingencia con fines electoreros, incluso del Ejecutivo, los invitó a sumarse para ayudar a las y los chiapanecos. Los alcaldes son solo para apoyar para el DIF con la distribución de los beneficios a las familias chiapanecas. Sin embargo, algunos no han entendido que el viejo molde de hacer política se rompió el 1 de junio del 2018, aseguró Toledo Cruz. Y ahora en materia de seguridad, Rubí, aprenden a una mujer que trataba de hacer tráfico de menores, intentó vender a un menor de edad. Una mujer fue detenida por la Fiscalía contra la Trata de Personas luego de que intentó vender a un bebé por 20,000 pesos. La Fiscalía General del Estado aprehendió a Milagros N., quien está acusada del tráfico de menores. Ofertó a un menor de 3 años en Tuxtla Gutiérrez. La policía especializada encontró que el bebé estaba bajo el cuidado de la mujer, quien pretendía entregarlo a otras personas por 20,000 pesos. Milagros fue detenida en flagrancia a la altura del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. Ahora las autoridades determinarán su situación jurídica. Por otro lado, el menor de 3 años ya está resguardado en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF de Chiapas. Totalmente lamentable esta situación, pero aplaudible que se hayan tomado cargos al respecto. ¿Qué ha pasado en las calles de Chiapas? ¿Qué le parece si vemos el resumen policíaco? Sujetos armados a bordo de una motocicleta asaltaron una tienda Oxxo ubicada en la 9ª Avenida Norte, esquina con 3ª Calle Poniente, en Tuxtla Gutiérrez. Los zampones se llevaron el dinero en la venta del día y celulares de los trabajadores de la tienda de conveniencia. Delmi Priscila, de 18 años, de nacionalidad guatemalteca con 8 meses de gestación, resultó quemada en un local de alimentos que se localiza en el municipio de Suchiate. Al parecer, un cilindro de gas de un local cerca de donde ella se encontraba tenía una fuga y al encender su estufa en su domicilio prendió fuego y la alcanzó. En Tapachula, una persona presuntamente en estado de ebriedad murió ahogada en un charco de agua en la 17 Calle Oriente, entre Quinta y Séptima Avenida Norte. Alrededor de las 5 de la mañana, reportaron al Centro de Emergencia 911 que una persona había fallecido presuntamente ahogada en un charco. El cuerpo se encontraba boca abajo, presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. La falta de precaución de alguno de los dos conductores de la motocicleta y un taxi ocasionó que chocaran en el crucero de la 3ª Calle Oriente y 3ª Avenida Norte, donde una persona resultó con lesiones en diferentes partes de su anatomía. Noel N. se desplazaba a bordo de una moto de poniente a oriente sobre la 3ª Calle Oriente en Tapachula. Al llegar a la 3ª Avenida Norte, presuntamente el conductor tenía luz verde del semáforo y fue impactado con el conductor de un taxi que se desplazaba de norte a sur. Los daños ascienden a varios miles de pesos. Con información de Mario Gerardo Ortiz y Alejandro Estrada, Ultimátum Noticias. Y como sabe que ya estamos por terminar este noticiero, nos vamos hoy con el viral de la noche. Mira, Rubí, hacen cargo el personal de la Armada de México rescatando a 2 mujeres hondureñas y un estadounidense que se encontraban a bordo en plena Islas Mujeres, pero que se quedaron sin funcionamiento del motor. Vamos a verlo.
qué buena labor, ¿verdad? Porque imagínate, Qué ya susto. estábamos platicando aquí el pánico que hubiéramos sentido nosotras estar a medio mar, a 122 kilómetros adentro, imagínate, qué miedo. Sí, la verdad, imagínate ese momento de haber sentido horrible. Bueno, pues ya llegamos al final de este espacio informativo. Recordarle que en un ratito más inicia Contextos. Nuestros especialistas ponen en la mesa los temas de la agenda local y nacional. No se lo puede perder. Gracias por acompañarnos esta noche. Recuerden que nos vemos mañana a las 8 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.